I know. You took him and threw him right out of the fucking house. I did. Yes. I don't blame you. It was bad enough that we were splitting up. Yes. And I was having to fight. Los Beatles no eran solo una banda, eran una hermandad. Pero detrás de la música y la fama, las tensiones, el amor y las emociones profundas dieron forma a sus relaciones. Después de décadas, Paul McCartney se ha sincerado sobre sus verdaderos sentimientos hacia George Harrison. ¿Qué ha revelado? ¿Y por qué ahora? Quédate con nosotros para descubrir su esperada confesión. Paul y George se conocieron de adolescentes en Liverpool, compartiendo un amor por la música que marcaría la historia, pero a medida que The Beatles crecían, también lo hacían las complejidades de su relación. Repasemos rápidamente los primeros años de vida y amistad de ambos músicos, antes de profundizar en las declaraciones de Paul McCartney sobre George Harrison. Mientras profundizamos, no nos pierdas de vista. Los primeros años de Paul McCartney. El 18 de junio de 1942, Paul McCartney nació en Liverpool, Inglaterra. Su madre se llamaba Mary y su padre, James, también se llamaba Jem, como le gustaba tanto la música. El padre de Paul, que era comerciante de algodón, también trabajaba como músico. Tras aprender música por su cuenta, su padre se hizo muy hábil tocando instrumentos musicales como el piano y la trompeta. Más tarde fue el líder de la Jem Max Jazz Band. La madre de Paul, por su parte, era enfermera y, en aquella época, la principal proveedora de la familia gracias a sus ingresos fijos, que les permitían vivir cómodamente. Paul creció con su hermano pequeño, Michael. Como su padre siempre estaba tocando música en casa, se criaron en una cultura en la que la música era una forma de vida. Al principio no mostró ningún interés por aprender a tocar el piano, a pesar de los repetidos intentos de su padre por enseñarle. En su lugar, prefería escuchar la música popular del momento. Mary, la madre de Paul, falleció de cáncer de mama a los 14 años, lo que supuso un duro golpe para toda la familia. Años más tarde, Paul atribuiría con frecuencia a su madre el mérito de haberle ayudado a seguir su carrera musical, sobre todo en referencia a una de sus populares canciones, Let It Be. Reveló que el título de la canción se inspiró en un sueño que tuvo tras la pérdida de su madre, en el que ella le decía que lo dejara estar. La muerte de su madre influyó mucho en el deseo de Paul de dedicarse a la música. Descubrió su gran pasión por la música inmediatamente después de su muerte, y su interés por estudiar instrumentos floreció. Jim le consiguió más tarde un instrumento barato para empezar. Como era totalmente zurdo, le costó mucho aprender a tocar la guitarra con la cuerda derecha, antes de acostumbrarse y poder restringir la guitarra, lo que le simplificaba mucho el tocar. Le llevó algún tiempo y mucha práctica. Empezó tocando canciones populares de la época. Paul conoció a John Lennon en 1957, cuando actuaba en un acto religioso con su grupo de esquifle, los Quarrymen. Paul encontró fascinante la actuación de John. Tras el programa, fueron presentados, y su vínculo fue realmente encantador. Parecían conocerse de toda la vida, a pesar de que su conexión solo duraba un día. Hablaron de temas muy diversos, como su afición a varios géneros musicales y su capacidad creativa. Después de eso, John le pidió a Paul que se uniera a su banda. Algo maravilloso estaba a punto de comenzar. La amistad entre Paul y John adquirió un gran significado. Una amistad entre dos músicos de talento e individuos creativos. Era una central eléctrica enorme. Empezaron a producir música, a practicar y a pasar horas juntos en un esfuerzo por convertirse en los mejores en lo que hacían. En aquella época, sus principales modelos o inspiraciones eran, entre otros, Buddy Holly y Elvis Presley. El ascenso a la fama de los Beatles se debió en gran medida a las canciones que escribieron juntos. A pesar de su excelente rendimiento académico, Paul nunca mostró mucho interés por el trabajo académico mientras asistía al Instituto de Liverpool. En la década de 1960, Paul y otros 3 amantes de la música actuaban en bares como banda. Con el tiempo conocieron al manager Brian Epstein, lo que les llevó a la fama. En aquella época, Brian tenía mucho poder y les ayudó a firmar un contrato discográfico con la discográfica Parlophone de EMI. Los Beatles adquirieron notoriedad y se convirtieron en un nombre muy conocido en la historia de la música. A partir del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1968, Paul se convirtió progresivamente en el líder de facto de la banda, sirviendo de inspiración para la mayoría de los proyectos musicales y cinematográficos del grupo. Blackbeard, Eleanor Rigby y And I Love Her Yesterday son algunas de las canciones de los Beatles más versionadas de la historia. Tocó diversos instrumentos en diferentes temas con los Beatles, como teclados, guitarras y batería, aunque predominó como bajista.
Debutó en solitario con el álbum McCartney en 1970, tras la disolución de los Beatles. Más tarde formó Wings con Danny Lane y su primera esposa, Linda, bajo la dirección de Paul. Wings se convirtió en uno de los grupos más populares de la década de 1970. Sus canciones número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido, como My Love, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs y Mall of Kentucky, fueron escritas o coescritas por él. Empezó a hacer giras como músico solista en 1989, tras retomar su carrera en solitario en 1980, además de Wings. Entre sus canciones número 1 en Estados Unidos y el Reino Unido figuran Say con Michael Jackson, Uncle Albert / Admiral Halsey, Coming Up, Patch of Peace y Ebony and Ivory con Stevie Wonder. Además de la música, ha trabajado en iniciativas de apoyo a organizaciones mundiales que abordan temas como la pobreza, el vegetarianismo, las minas terrestres, la caza de focas, los derechos de los animales y la educación musical. En 2009, Paul McCartney había vendido 25,5 millones de unidades certificadas por la RIAA, y había escrito o coescrito 32 canciones que alcanzaron la cima del Billboard Hot 100, además de recibir 18 premios Grammy, un Oscar, un Primetime Emmy y el título de miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988, como miembro de los Beatles y como artista en solitario en 1999. En 1997, fue nombrado Caballero Bachiller por sus servicios a la música, con un patrimonio neto previsto de $1.000 millones en 2024. Es uno de los músicos más ricos del mundo. Los primeros años de la vida y la carrera de Paul McCartney estuvieron indudablemente marcados por su intenso amor y pasión por la música, así como por su dolor personal. Su amistad con John y George influyó significativamente en su vida y su carrera, lo que finalmente dio lugar a una carrera increíble y próspera para la banda y para él mismo. Hablemos primero de los primeros años de la vida y la carrera musical de George Harrison antes de profundizar en cómo se involucró. Los primeros años de George Harrison. El 25 de febrero de 1943, George Harrison nació en la dirección Doce Arnold Grove, situada en Bavertree, Liverpool. Sus padres, Harold Hargreaves Harrison y Louise, tuvieron 4 hijos, y él era el menor de todos. El padre de George, Louise, era dependiente de una tienda de ascendencia católica irlandesa, y su padre, Harold, era conductor de autobús y había trabajado como camarero de a bordo para la White Star Line. Su padre también formó parte del servicio de la White Star Line. La única hermana que tuvo se llamaba Louise, y tenía 2 hermanos llamados Harold y Peter. Para la madre de George era especialmente importante mantener a sus hijos. Lo único que quería para sus hijos era que fueran felices, y se dio cuenta muy pronto de que nada hacía más feliz a George que interpretar música. Lo único que quería para sus hijos era que fueran felices. Era bien sabido entre sus amigos que Louise tenía una potente voz para cantar que a veces podía asustar a los invitados haciendo sonar las ventanas de la casa de los Harrison. Louise era una fanática entusiasta de la música. Durante el tiempo que Louise estuvo embarazada de George, escuchaba con frecuencia la emisión semanal que ofrecía Radio India. Joshua Green, biógrafo de George, señaló que los domingos sintonizaba los sonidos etéreos que producían los sitares y las tablas con la esperanza de que la música exótica proporcionara al feto una sensación de serenidad y calma durante el embarazo. Antes de trasladarse a Upton Green, Speak, George Harrison residió en Arnold Grove hasta el 1 de enero de 1950. 1948 fue el año en que empezó a asistir a la escuela primaria de Dovedale. Tras aprobar el examen, estudió en el Liverpool Institute High School for Boys de 1954 a 1959. A pesar de que el instituto impartía educación musical, George no estaba satisfecho con el hecho de que no hubiera guitarras disponibles. También creía que el instituto inculcaba nerviosismo a sus alumnos. George Formby, Cap Calloway, Django Reinhardt y Hoagy Carmichael fueron algunas de las primeras influencias musicales que Harrison reconoció. Durante los primeros meses de 1956, estaba montando en bicicleta cuando tuvo una realización. La canción Heartbreak Hotel de Elvis Presley le inspiró interés por el rock and roll después de oírla sonar en una casa del barrio. A veces se sentaba en el fondo de la clase y dibujaba guitarras en sus libros de texto. Más tarde añadiría que estaba completamente obsesionado con las guitarras. Además, mencionó a Slim Whitman como otra de sus primeras influencias. Slim Whitman podría haber sido la primera persona a la que vi tocar una guitarra.
Podría haber sido una fotografía suya en una revista o una actuación en directo en televisión. Sin duda, las guitarras iban a llegar. Alrededor de los 14 años, George recibió una oferta de un amigo para comprarle una guitarra. Después, su madre le compró la Dina. La música de Donegan sirvió de fuente de inspiración para George, quien, junto con su hermano Peter y un amigo llamado Arthur Kelly, creó una banda de esquifle conocida como The Rebels. Aunque su padre le animó a terminar sus estudios, George abandonó la escuela cuando tenía 16 años y trabajó como aprendiz de electricista en Blacklears, unos grandes almacenes del barrio. Allí trabajó durante varios meses, utilizando el seudónimo de Carl Harrison. George hizo alusión a Carl Perkins durante la primera gira que la banda realizó por Escocia en 1960. Anteriormente, George había aceptado un puesto como guitarrista en una banda llamada The Quarrymen. Esta oportunidad le llegó a través de un amigo suyo. En 1960, el promotor Alan Williams organizó una actuación del grupo, conocido entonces como The Beatles, en los clubes Indra y Kaiser Keller de Hamburgo, ambos propiedad de Bruno Kosmeider. Cuando George fue expulsado de Hamburgo por ser demasiado joven para trabajar en clubes nocturnos, su primera residencia en Hamburgo llegó a un abrupto final. En diciembre de 1961, Brian Epstein se convierte en su manager y trabaja para mejorar su reputación y, finalmente, consigue un contrato discográfico con EMI. Love Me Do fue el primer sencillo publicado por la banda, y alcanzó su posición más alta en la lista de ventas al por menor de discos. En el número 17, cuando se publicó su álbum de debut, Please Please Me, a principios de 1993, la Beatlemanía ya había comenzado. Cuando George actuaba en el escenario con los Beatles, se le consideraba el Beatle silencioso porque solía estar serio y concentrado. Este apodo se lo pusieron a George Harrison cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos a principios de 1964. En aquel momento, George padecía un caso de faringitis estreptocócica y fiebre, y su médico le instó a que limitara al máximo sus intervenciones hasta que pudiera actuar en The Ed Sullivan Show como estaba previsto. Como consecuencia de que la prensa se percatara de la aparente actitud lacónica de George en sus apariciones públicas durante aquel viaje, el término resultante se mantuvo, para diversión de George. No obstante, George era conocido por algo más que su gracioso apodo. Era especialmente culto con la música soul, lo que le llevó a actuar como ojeador de nuevos álbumes estadounidenses para los Beatles. Su talento le permitió hacerlo. En 1965, cuando se publicó Rubber Soul, ya había empezado a orientar a los demás miembros de los Beatles hacia la música clásica india con su uso del sitar en madera noruega, así como hacia el folk rock con su fascinación por los Byrds y Bob Dylan, mientras George seguía cultivando su interés por la instrumentación no occidental. Tocó Svar Mandal en Campos de Fresas durante un tiempo indefinido. En la segunda mitad de 1966, el interés de George por los Beatles se había alejado de ellos. Su selección de gurús y líderes religiosos orientales para la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 era un reflejo de esta ideología. Una canción llamada Within You Without You, inspirada en la música india, fue su única composición en el álbum, y ningún otro miembro de los Beatles contribuyó a ella, además de tocar el sitar y la pandereta. En la grabación le acompañaron músicos del London Asian Music Circle, que interpretaron piezas de tabla, Dilruba y Svar Mandal. Más tarde, hizo un comentario sobre el disco Sgt. Pepper, afirmando que era una marca significativa en la historia de la industria musical. Aproximadamente la mitad de las canciones son de las que disfruto escuchando, mientras que la otra mitad no podría soportarla. En la época en que George Harrison se acercaba al final de su carrera con los Beatles, Dylan y la banda fueron una importante influencia musical para él. Durante su viaje a Woodstock a finales de 1968, entabló amistad con Bob Dylan y quedó cautivado por el sentido de la música comunitaria de la banda, así como por la igualdad creativa entre sus miembros. También se sintió atraído por la naturaleza colectiva de la banda. Cuando abandonó la banda el 10 de enero de 1969, ya era miembro de los Beatles. Por otra parte, finalmente regresó 12 días después y continuó trabajando en proyectos con la banda. Tras su regreso, George ejerció un mayor grado de control creativo que antes y rechazó las propuestas de modificación de su música, especialmente las realizadas por Paul McCartney. Gracias a su mayor producción, pudo acumular una colección de obras que aún no habían sido publicadas cuando decidieron poner fin a su relación. La última sesión de grabación de George con los Beatles tuvo lugar el 4 de enero de 1970,
Durante esta sesión, él, Paul McCartney y Starr grabaron sobregrabaciones de la canción Let It Be para el álbum de la banda sonora del mismo nombre. ¿Cómo se conocieron George y Paul McCartney? No nos pierdas de vista mientras entramos en el agua. El compromiso de Paul McCartney y George Harrison como amigos. McCartney y Harrison se conocieron en el autobús escolar. Ambos cursaron el bachillerato en el Liverpool Institute. Tanto Harrison como McCartney tenían derecho a asistir a una prestigiosa escuela en el corazón de la ciudad porque ambos habían aprobado previamente sus exámenes Once Plus, que se realizaban con un año de diferencia. El Liverpool Institute High School era un centro educativo de gran prestigio, y Harrison sintió una fuerte aversión por él desde el principio. George Harrison no tenía una sensación muy agradable cuando recordaba su paso por el Liverpool Institute High School. En ese momento, la oscuridad comenzó a descender. Si estás aquí, quédate ahí, callado y toma asiento. Para desahogarte, puedes recurrir a pegar a otras personas. Fue el periodo más difícil de mi vida. Los estudiantes varones tenían la oportunidad de estudiar música en el Liverpool Institute High School. Sin embargo, esto no se refería ni al rock and roll ni a las guitarras, que resultaron ser una fuente de insatisfacción para George Harrison. A pesar de que no participó, esta afirmación podría haberse hecho en referencia a su instituto en general. Una parte importante de su tiempo en clase lo dedicaba a dibujar sus instrumentos preferidos. La escuela, por su parte, no consideró que el comportamiento disruptivo de George fuera muy impresionante. Y mientras que el mismo desenfreno de John Lennon, colega musical de Paul McCartney, se complementaba con pruebas de aptitud artística, George carecía de rasgos redentores visibles. Este fue el caso mientras ambos estaban en Quarry Bank. Su desdén por el instituto de Liverpool era evidente, y la consideración que tenía por la institución era recíproca. George fue descartado por sus profesores como alguien que, en el mejor de los casos, pasaría su vida trabajando en una fábrica. A Paul McCartney, en cambio, no se le consideraba así. A pesar de que no era una gran estrella académica, demostraba ser prometedor. Paul era responsable de su comportamiento y, en su mayor parte, se mantenía alejado del escalón travieso. Paul, al igual que George, tenía poco interés en aprender música cuando estaba en la escuela. Como todos los demás, no veía ninguna relación entre las polvorientas partituras que examinaban en clase de música y el rock and roll que escuchaban en el patio de recreo. La diferencia de edad entre Paul y George suponía un reto para su capacidad de relacionarse, tanto desde un punto de vista práctico como psicológico. Un grupo de niños del mismo curso pasaban el rato juntos. La mayoría de las otras formas de confraternización consistían en rápidas inclinaciones de cabeza. Sin embargo, las normas sociales eran menos estrictas cuando no se aplicaban dentro de la escuela. Ambos iban en el mismo autobús a la ciudad, a pesar de que residían en zonas distintas. En el futuro, George me explicaría que ese era el punto en el que sus vidas se cruzarían. Como llevaba el mismo uniforme que yo y se dirigía en la misma dirección, empecé a salir con él. Más tarde, George bromeó sobre lo peculiar que le había parecido Paul. Se está riendo entre dientes mientras está sentado solo. Tuve la impresión de que estábamos ante un auténtico loco. A pesar de ello, los dos jóvenes descubrieron rápidamente que tenían preferencias musicales similares. Por aquel entonces, Paul McCartney estaba aprendiendo a tocar la trompeta que su padre le había regalado por su cumpleaños, pero no disfrutaba tocándola. La cambió por una guitarra, que no dudó en coger enseguida. Para entonces, ya estaban intercambiando notas. Trabajaban juntos para estudiar tablas de acordes y observaban atentamente a otros músicos mientras intentaban secuencias más complejas por su cuenta. Incluso llegaron a cruzar la ciudad en coche para conocer a un hombre que conocía un acorde nuevo y místico. A pesar de ser el socio mayoritario en ese momento, Paul era el socio principal. Gracias a su mayor experiencia musical y a sus habilidades intrínsecas, era capaz de dominar los instrumentos sin esfuerzo consciente. Tenía la suficiente confianza en sí mismo como para acercarse a John Lennon como músico a la altura, si no superior, a Lennon a la edad de 15 años. Rápidamente, surgió la necesidad de un tercer guitarrista canterano para cubrir el puesto. Como George solo tenía 14 años, Paul solo conocía al hombre, o mejor dicho, al niño. Aunque Lennon se oponía a la idea de que un niño se uniera a su banda, Paul consiguió convencerle de que le diera a George la oportunidad de hacer una prueba. Es bien sabido que la audición tuvo lugar en el piso superior de un autobús nocturno, que estaba completamente vacío. La actuación que ofreció George fue rabiosa y resultó impecable. A estas alturas,
Puede que George no poseyera el mismo nivel de originalidad musical que Paul, pero era extremadamente dedicado. Estaba claro que sus incontables horas de trabajo con la guitarra habían dado sus frutos, ya que finalmente fue admitido en la banda. Las relaciones de amistad entre George y Paul se fortalecieron a raíz de la entrada de George en la banda. Su amistad se convirtió en algo más parecido a una fraternidad cuando todo terminó. Según informa Vogue, George Harrison se casó con la modelo Pattie Boyd el 21 de enero de 1966, estableciendo un matrimonio que pasaría a los anales de la historia del rock and roll. Paul McCartney fue el único miembro de la banda que asistió a la boda y actuó como padrino de Harrison. Todo ello a pesar de que los acontecimientos que rodearon la boda tuvieron lugar durante el apogeo de la celebridad de los Beatles. Según las memorias de Eric Boyle, Wonderful Tonight, George Harrison, publicadas en 2008, Boyd mencionó que Paul McCartney se sentó entre los padres de Harrison en la ceremonia a la que asistían. En medio de la calma, se encargó de entretener a David y Bo, los hermanastros más jóvenes de Boyd. Cuando los Beatles publicaron su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, fue un momento trascendental que representó un cambio en la dinámica de poder dentro de la banda. Al parecer, las ideas que Paul McCartney tenía para el disco fueron la principal inspiración del proceso creativo. A lo largo de los años siguientes, Paul nunca dejó de trabajar con el objetivo de liderar sus propias empresas, una de las cuales fue el Magical Mystery Tour. Posteriormente, en 1968, los Beatles viajaron a la India para estudiar meditación trascendental con Maharishi Mahesh Yogi. Yogi era el maestro de la práctica. La fascinación de George Harrison por la filosofía oriental y la forma en que podía servir de fuente de inspiración para la banda fue uno de los principales incentivos del viaje. Sin embargo, los demás miembros de su banda no estaban tan presentes como él. Durante el tiempo en que los demás miembros de la banda discutían su próximo disco, así como sus planes musicales y su conversación, se informó de que George había silenciado todos los intentos de involucrarle en cualquiera de estas discusiones. Reiteró que estaban allí para meditar y no para hablar de música. Cuando Paul llamó a George al año siguiente para discutir la salida de la banda de Apple Records, se informó de que George no estaba de acuerdo con la decisión de Paul y exigió que permanecieran en el sello hasta nuevo aviso. Su amistad quedó gravemente dañada como consecuencia de este conflicto, que se agravó aún más por el hecho de que la brillantez de George no fue reconocida durante muchos años. No fue hasta 1969, cuando los Beatles grabaron y publicaron el álbum Abbey Road, que George Harrison recibió el mismo nivel de aclamación que John Lennon y Paul McCartney. Fue el último álbum que grabó la banda, y también el primero por el que George fue debidamente reconocido por su labor como compositor. Here Comes the Sun y Something fueron dos de los temas más destacados del álbum en el momento de su publicación. En los años siguientes, músicos legendarios como Ray Charles, Elvis Presley, Smokey Robinson y Frank Sinatra versionaron la canción en cuestión. Hubo un tiempo en que John Lennon se refirió a ella como la mejor canción del álbum. Sin embargo, cuando los Beatles grabaron Abbey Road en 1969, la banda ya se había disuelto debido a diversas quejas, y la de George era que no tenía el control creativo y no se le reconocían sus contribuciones, como puede verse en una conversación que grabó el escritor Anthony Fawcett y que aparece en la biografía de Paul McCartney escrita por Barry Miles, Many Years From Now, que se publicó en 1998. Estas frustraciones llegaron a un punto culminante durante ese año. Como McCartney explicó a John Lennon, bueno, el caso es que creo que hasta ahora, hasta este año, nuestras canciones han sido mejores que las de George. Este año, sus temas están al menos a la altura de los que hemos publicado. El sarcástico cumplido que Paul ofreció fue rechazado por George Harrison. Afirmó que eso es un mito, porque la mayoría de las canciones que he escrito este año las escribí el año anterior o el anterior. Es posible que haya llegado a un punto en el que no me importe lo más mínimo si gustan o no, simplemente las hago. Cuando se trataba de música, George y Paul no siempre tenían las mismas opiniones. En una entrevista que tuvo lugar en 1974, Harrison declaró que preferiría que Willie Weeks tocara el bajo antes que Paul McCartney. Y es la realidad. Con el debido respeto a Paul, es un bajista excelente. Sin embargo, hay ocasiones en las que puede ser un poco demasiado dominante. Estaría más que feliz de unirme a una banda con John Lennon, pero nunca sería capaz de unirme a una banda con Paul McCartney. Sin embargo, no se trata de una cuestión personal. Si solo lo consideramos desde el punto de vista musical, sí lo es. Paul McCartney rompió por fin su silencio y habló de su amistad con George en una entrevista reciente.
George fue el tema de la conversación. Finalmente, Paul McCartney rompe su silencio al respecto. Al ser preguntado por la capacidad compositiva de George Harrison, Paul McCartney declaró que la había subestimado. Generalmente se acepta que Paul McCartney y John Lennon fueron los principales compositores de los Beatles, pero, en los últimos años de existencia de la banda, George Harrison fue el autor responsable de canciones tan populares como Here Comes the Sun, Something y While My Guitar Gently Weeps. A raíz de la disolución de los Beatles, George grabó varios álbumes en solitario que alcanzaron la certificación de platino. La pregunta fue formulada a Paul McCartney por Howard Stern en una entrevista reciente. McCartney fue cuestionado sobre si creía que había infravalorado la capacidad compositiva de Harrison mientras la banda seguía unida. Según la respuesta de McCartney, era sencillo subestimar a George porque, como ha mencionado, John y yo siempre habíamos sido responsables de componer la mayor parte del material y era responsable de la mayoría de los singles. George, en cambio, era un tardón en lo que a composición se refiere. Al principio no le interesaba mucho, pero al cabo de un tiempo empezó a interesarse y, vaya si floreció. Si me entiendes, las canciones que compuso están entre las mejores de la historia. Tras la disolución de la banda de los Beatles, las desavenencias continuaron durante varios años. George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a reunirse mientras estaban todos juntos en el estudio de Paul McCartney el 11 de febrero de 1994. El grupo, al que se conocía por el apodo de The Thriddles, estaba colaborando para recuperar unas maquetas compuestas por John Lennon que no se habían utilizado. Según The Independent, George se mostró insistente durante las grabaciones y presionó para que el solo de guitarra de una de las canciones fuera suave y melódico. Además, se informó de que pidió que su íntimo amigo Jeff Lynne asumiera el papel de productor. Durante una entrevista concedida a The Independent, McCartney recordó que fue George quien sugirió la necesidad de un productor. Ultimate Classic Rock informa de que los dos individuos también tuvieron un desacuerdo sobre qué letra sería la más adecuada para terminar Free as a Bird, una canción que John Lennon había empezado muchos años atrás. A pesar de los sucesos acaecidos con los Beatles y de que Paul no reconociera la habilidad de George Harrison, este fue la primera persona en ser galardonada con el Billboard Century Award en diciembre de 1992, premio que se concede a los músicos que han producido importantes conjuntos de obras. Este premio se concedió en reconocimiento a la importante contribución de Harrison al desarrollo de la noción contemporánea de músicas del mundo, así como a su implicación en el avance de la comprensión por parte de la sociedad del potencial espiritual y filantrópico de la música popular. Además, la revista Rolling Stone le otorgó el 11º puesto en su lista de los 100 mejores guitarristas de la historia del instrumento. La misma publicación también lo clasificó como el 65º mejor compositor de todos los tiempos en su lista de los 100 mejores compositores de todos los tiempos. George Harrison y Paul McCartney siguieron siendo amigos hasta el fallecimiento de este último, a pesar de que tenían gustos y preferencias musicales diferentes. Ese día, el 29 de noviembre de 2001, falleció George Harrison, que había fumado cigarrillos durante toda su vida. Falleció a los 58 años a causa de múltiples cánceres. Esto ocurrió 2 años después de haber sobrevivido al ataque con cuchillo de un intruso en su casa, situada en Friar Park. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas se dispersaron según la tradición hindú en una ceremonia privada que tuvo lugar en la India, a orillas de los ríos Ganges y Yamuna. Se fue en un estado cercano a los 100 millones de libras. Durante una entrevista que tuvo lugar en 2008 para Uncut, Paul McCartney recordó haber visitado a Mark Harrison en el hospital justo antes de su fallecimiento. Me senté con él durante unas horas cuando recibía terapia a las afueras de Nueva York. Según él, hacíamos bromas sobre cosas, aunque fueran graciosas y disparatadas. Salió bien. Parecía como si lo estuviéramos soñando, como le conocía desde hacía tanto tiempo. Era casi como mi hermano pequeño, caminábamos de la mano. Fue una experiencia maravillosa. El día del fallecimiento de Harrison, McCartney concedió entrevistas a los medios de comunicación en las que habló de su difunto amigo. Comentó que era una persona magnífica, un hombre que poseía un gran sentido del humor y un hombre muy valiente. Sinceramente, no es más que mi hermano pequeño. En 2012 celebró el concierto por George en el Royal Albert Hall, año en que también se conmemoró el primer aniversario de su fallecimiento. Muchos de los amigos y colaboradores musicales de Harrison, como Paul McCartney y la estrella Eric Idle, que describió a Harrison como una de las pocas personas moralmente buenas que ha producido el rock and roll,
estaban entre los intérpretes de la canción Numberjack de los Monty Python. Eric Clapton fue quien organizó el acto, que contó con las actuaciones de un gran número de amigos y colaboradores de Harrison. Las palabras de Paul McCartney nos recuerdan que las verdaderas amistades resisten la prueba del tiempo. ¿Qué te parece su sincera confesión? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para conocer más historias jamás contadas de la historia de la música.